Muchísimas gracias, presidente. Qué atinado el leer el artículo 89 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque efectivamente en su fracción 10ª habla del respeto, de la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la inseguridad internacional. Entonces me parece increíble, gracias por permitirnos el que podamos hacer hincapié en que debe respetarse el artículo 89 en su fracción 10ª. Por lo tanto, cualquier otro parlamento puede hacer uso de la voz cuando se trate de defender los derechos humanos en México o en el mundo. Quiero señalar, definitivamente hay niveles. Al leer la carta, el pronunciamiento del presidente de México, pues cualquiera pensaría que era una broma. Incluso compañeros legisladores de este Parlamento pusieron en sus redes sociales algunas expresiones de preocupación, pensaron que eran fake news y después, después de su enojo vino la calma porque se dieron cuenta, porque el mismísimo presidente de la República lo dijo, que lo había redactado él mismo. Imagínense hasta dónde ha llegado nuestra política exterior. Este gobierno no ha entendido nada de política exterior, no ha entendido nada de diplomacia. Este gobierno, tristemente y penosamente, con su presidente, está actuando como si no existiera la Cancillería, como si no existiera el Servicio Exterior mexicano. Definitivamente les cuesta trabajo comprender, asimilar, entender que vivimos en un mundo globalizado. ¿Qué está pasando en México? ¿Qué está pasando con los periodistas y con los defensores de derechos humanos? Es increíble que esta mayoría parlamentaria y sus aliados no sean capaces de respetar un pronunciamiento del Parlamento Europeo. Que hay que señalar, dentro del Parlamento Europeo hay 27 países que lo integran, 705 diputadas y diputados, partidos europeos que incluso comulgan con sus ideas. Muchos de ellos avalaron este pronunciamiento, pero para ustedes fue lo peor. El que se les diga la verdad en México o en el exterior, a ustedes les duele y les duele mucho, porque es la verdad, aunque el presidente siempre quiera tener otros datos. Quiero destacar que desde que inició este gobierno hasta octubre del 2021, se han asesinado 47 periodistas y 94 defensores de derechos humanos. Estamos hablando de un total de 151 homicidios. En lo que va del 2022 van 7 periodistas asesinados. Los quisiera ver a ustedes con esas familias ofreciéndoles disculpas porque su presidente no ha sido capaz de ser empático y no se ha puesto en los zapatos ni de los periodistas ni de los defensores de derechos humanos. Son una vergüenza nacional, pero también internacional, y la historia se los va a cobrar. Ejercer esta profesión en México es un riesgo de vida. De acuerdo con Amnistía Internacional, nuestro país es el más letal para ejercer el periodismo. De igual forma, derivado de los altos índices de amenaza, hay casi 1,500 periodistas y defensores de derechos humanos que se encuentran bajo el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. Por cierto, su presidente también en 2020, este gobierno mexicano extinguió diferentes fideicomisos y entre ellos el del mecanismo de protección. O sea que no hay recursos para salvaguardar la integridad de nuestras y nuestros periodistas en México. Me parece increíble
que les duela una resolución que hable de un tema sensible para el pueblo de México, porque que estén matando periodistas nos duele a la mayoría de los mexicanos, excepto a ustedes. Vemos al presidente todas las mañanas atacando al gremio, y eso genera total impunidad. Abran los ojos. Por eso es tan cierto lo que escribe el mismísimo presidente cuando habla y dice: es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto. Se me hace que estaba pensando en ustedes, porque ustedes es lo único que han hecho desde que llegaron a esta Cámara de Diputados, estar de levantadedos, y eso les debiera dar vergüenza. Quiero además recordarles que no es la primera vez que el Parlamento Europeo se refiere a violaciones que suceden en México. Ha habido diversas resoluciones a lo largo de la historia. Incluso muchos de los suyos, muchos de los que integran Morena, muchos de sus líderes morales han hecho hincapié a través de sus redes sociales, ¿no? Empezamos, si quieren, con el primer ejemplo. El presidente actual de Morena celebró en el 2014 con 495 votos el Parlamento Europeo aprueba resolución en la que condena los crímenes cometidos en Iguala. Su líder moral, John Ackerman, su líder moral. Parlamento Europeo apoyó para Ayotzinapa. Y ahí no dijeron nada, ¿verdad? No dijeron nada del señor de las casas. O su otro líder también, el que les ayuda con toda la estrategia a la mala, o el que les está ayudando incluso con su falsa revocación de mandato, que es una mera ratificación de mandato. Epigmenio, el objetivo de esta noche en pase de lista del 1 al 43 es contrarrestar presiones del presidente en ese entonces sobre el Parlamento Europeo. Incluso les pidió que retuitearan este tuit porque lo creyó muy valioso e importante. Otro del mismísimo Epigmenio Ibarra. Indispensable entrevistar a militares para conocer la verdad de Ayotzinapa, Parlamento Europeo. Aquí lo que les queremos decir es que ustedes todo el tiempo se manejan con un doble discurso. Cuando les conviene, el Parlamento Europeo es lo máximo. Incluso el presidente de México, en la reunión de la CELAC que se celebró en septiembre de 2021, dijo, cito textual: construir en el continente americano algo parecido a lo que fue la Comunidad Económica que dio origen a la actual Unión Europea es lo que necesitamos en América. O sea, ¿cómo ven? Es increíble el doble discurso con el que se maneja este gobierno, y ustedes así lo permiten, mexicano. Seguramente ustedes no lo saben, pero somos el país con más tratados a nivel internacional. Seguramente ustedes no lo saben, pero a las generaciones pasadas les costó mucho construir estos tratados, estos convenios, estos entendimientos a lo largo de la historia. Me queda claro porque vemos a un presidente de México que desconoce completamente la política exterior. Vemos a un presidente de México que, si hablamos de diplomacia, bueno, te das cuenta que no tiene un pelo de diplomático, y que imagínense ustedes ir en un avión y empezar a redactar para el Parlamento Europeo, insisto, están representados ahí 27 países. Por cierto, qué vergüenza para el canciller mexicano, porque era el último en enterarse de esa redacción que se hizo desde el avión, y que el presidente se vio que a ojos cerrados dijo, aquí está, mándenlo al Parlamento Europeo. Créanme
y respondo, diputado Huerta, a su tan atinada pregunta. Créanme que jamás en la historia de México habíamos tenido un presidente que nos avergonzara tanto como el actual. Gracias. Puede iniciar la oradora. Tiene el uso de la palabra la diputada Jacob Polewski-Burgitz, de Morena, hasta por 10 minutos. Primero voy a empezar por sanitizar este espacio, porque tanta ignorancia que he escuchado, tanta manipulación y tanta perversidad me espantan. No se me vayan a acercar los malos espíritus que tienen en ese lado. Primero quiero decir que todos los que estamos aquí y muchos de los que están en todo el país, la inmensa mayoría, estamos muy orgullosos de tener al mejor presidente de México. Porque nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, pues no es un borracho, tampoco corrupto, tampoco perverso, tampoco asesino y tampoco socio del Chapo Guzmán. Así que estamos orgullosos porque podemos decir con la frente en alto que tenemos al mejor presidente de México. Y eso sí es timbre de orgullo. Vale la pena aclarar porque ha habido una manipulación desmedida aquí en esta tribuna, que se han equivocado de debate, están un poquito confundidos. Nosotros en Morena, en nuestro grupo parlamentario y en el gobierno del presidente López Obrador, honramos los tratados, los acuerdos internacionales y sí cumplimos con ellos. No como los hizo en su época Calderón, que no cumplió con uno solo, teniendo mandato de hacerlo. Estaba borracho, no lo cumplió. También estamos a favor de la nueva firma del acuerdo, de la modernización del acuerdo con la Unión Europea. Aquí vale la pena también aclarar a las ignorantes que una cosa son los acuerdos y otra cosa son los tratados. Okay. El acuerdo con la Unión Europea, por supuesto, que es un acuerdo que va más allá y que ha contribuido para el tema de la democracia. Pero algo que no hay que confundir es cuál es la tarea que le corresponde a cada quien. Existen en esta Cámara grupos de amistad con los diferentes países de la Unión Europea, con la propia Unión Europea. Acabamos de recibir a los eurodiputados, les acabamos de confirmar nuestro acuerdo de que nuestra posición de que ese acuerdo sea firmado. Por supuesto que nosotros queremos esto, pero vale la pena tener claro qué funciones ocupa cada quien desde su espacio. ¿A qué me refiero? Los parlamentos establecen diálogo con los parlamentos, no con el Ejecutivo. Y es una falta de dimensiones mayores haber nombrado al jefe del Ejecutivo hasta por su nombre. Y eso no lo aceptamos. Eso sí es una manipulación. En el grupo parlamentario de Morena, así como honramos y respetamos los acuerdos, también sabemos cuál es nuestra posición, y es trabajar con nuestras contrapartes, con esos legisladores. El acuerdo con la Unión Europea tiene cláusulas específicas para dirimir las controversias y las diferencias, y son las que tienen que ser tomadas, lo que es inaceptable, porque vale la pena diferenciar. Vale la pena hacer una enorme diferencia. Efectivamente, el acuerdo
contempla la cumbre de alto nivel de jefes de Estado, México-Unión Europea. También el Consejo Conjunto México-Unión Europea a nivel ministerial. Y la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea para el diálogo entre los parlamentarios. Ojalá se lo aprendan, para que no vengan a subir a decir tanta burrada como las que acabamos de oír hace un momento. Por otra parte, vale la pena aclarar aquí, en respuesta a ello, que no son todos los legisladores, que en la misma forma que aquí suben a hablar gente ignorante, perversa y manipuladora, también los hay en la Unión Europea. Y ese personaje, a quien me refiero con nombre y apellido, es Leopoldo López Gil, un venezolano que acaba de ser naturalizado español en 2015 y aceptado en la Unión Europea en 2019. Nefasto, perverso, él, su hija y toda su parentela. Y ese hombre, que está además en el Partido Popular, que normalmente les dicen los pepinos, que son los de la derecha española, es el que metió el punto, porque obviamente el gobierno español, los partidos dentro de España, la mayor parte de la Unión Europea, reconocen y aprueban y valoran el trabajo del presidente López Obrador. Pero con un tema noble, porque este era un tema noble, este perverso manipulador hizo caer en el error a todo un parlamento que votaron contemplando que era en apoyo a los reporteros asesinados. Claro que nosotros hemos pedido apoyo a la Unión Europea. Por supuesto que hemos llevado temas importantísimos a los tribunales internacionales también. Por cierto, aquí les recuerdo que llevamos y acusamos a Felipe Calderón por crímenes de lesa humanidad a la Corte Penal Internacional y que nos la aceptaron, la aprobaron y en algún momento irán contra ese asesino. Parece que no tienen memoria, que no es un tema, son muchos. Voy a comentar, por cierto, de esos incumplimientos de Calderón, que la verdad es que de aquí me lavo los dientes, porque eso de andar mencionando palabras malsonantes como el nombre de este perverso y espurio usurpador, la verdad me puede, y me puede mucho. Pero este señor tenía que haber cumplido tareas que no cumplió nunca. Y les voy a contar un punto aprovechando tu pregunta. Cuando yo era senadora, encontramos el tema de Rápido y Furioso. Y yo quise hablar de Rápido y Furioso. No, ahí andaban. No, quítale lo pesado, lo difícil. No. ¿Saben qué preguntaba? Es muy simple. ¿Cuántas armas entraron a México? ¿De qué calibre? ¿Por qué frontera? ¿Con el acuerdo de quién? ¿Fue acordado con Calderón o fue en un momento de sus borracheras y ni siquiera se enteró? ¡Asesinos! Hasta este momento sigo esperando la respuesta. Todavía no me la dan. Y yo veo que no se la han dado tampoco al presidente de la República ni a nuestro canciller, que ha sido muy puntual en la lucha contra las armas. Esas armas que son negocio para otros países y para empresas muy importantes, pero que generan muchos muertos en nuestro país y que sería contra lo que tendrían que luchar.